Hola amigos y amigas, bienvenidos a Élite Nutrición Deportiva, el podcast. Y hoy estamos en nuestro sexto episodio y queremos conversar con ustedes sobre un tema muy importante en deporte, los macros. En este sexto episodio vamos a conversar sobre los carbohidratos, ¿verdad, Liz? Sí, correcto. Contanos. Vamos a iniciar explicando un poco lo básico. Porque a veces queremos profundizar mucho, pero si no entendemos lo básico, no vamos a poder avanzar. Y al final, hoy, lo básico, macronutrientes, que los macronutrientes son como esas sustancias que se tienen que consumir en mayor cantidad para que nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Cuando hablamos de metabolismo, transformar esos alimentos que estamos consumiendo en recuperar nuestros músculos, en transformarlos en energía, en que nuestras hormonas trabajen correctamente de una forma equilibrada. Y entonces hoy iniciamos meramente con carbohidratos, que son la primer fuente de energía de nuestro cuerpo, y específicamente cuando hablamos de deportes de resistencia, es esa sustancia clave, a pesar de que, como hemos hablado en otras ocasiones, se han dado muchas polémicas porque ahora hay muchas técnicas diferentes que se utilizan, pero no le ganan a lo que son los carbohidratos para que la persona pueda rendir más y mejor en el deporte de resistencia meramente. Eso es muy importante lo que mencionas. En la experiencia dentro de la consulta, algunas personas piensan o dicen carbohidratos, nos referimos a el arroz, los frijoles, ¿verdad? La papa, la pasta, pero los carbohidratos realmente es un grupo, ¿verdad? Como dijiste vos, que está contenido en muchísimos alimentos, ¿verdad? Entonces siempre yo le explico a las personas que los carbohidratos están en todo lo que son las harinas, que sí, efectivamente el arroz, los frijoles, la papa, la pasta, la tortilla, avena, pero también están en todo lo que son los lácteos, la leche, el yogur. En las frutas, todas las frutas tienen carbohidratos. He tenido casos, y ahora que mencionó de las frutas, que llegan y me dice alguna persona, es que yo no como carbohidratos para nada. Es correcto. Pero en el desayuno se toma su juguito de naranja, después en las meriendas o cada vez que sienten hambre, entonces venga un pedacito de banano, papaya, además, y hay que tomar en cuenta que estos son alimentos totalmente, su base son carbohidratos, la fructosa, ¿verdad? Es correcto. Y todos al final son buenos carbohidratos, ¿verdad? Y es algo que nosotros sí hemos conversado muchísimo, no los satanizamos. En deportes son fundamentales, tienen que estar, a pesar de que existen técnicas en las que se suprimen el consumo de carbohidratos, en deportes de resistencia son los pilares fundamentales. Entonces, esta línea de fuentes o alimentos, fuentes de carbohidratos, son los que clasificamos como carbohidratos complejos, ¿verdad? Porque realmente aportan el nutriente como tal, ¿verdad? Pero a la misma vez otro tipo de nutrientes más pequeños que aportan energía, que aportan, digamos, un aspecto importante del funcionamiento de las células, la regeneración, ¿verdad? Entonces esto es básico, el tema del estrés celular. Y también otro carbohidrato importante que hablamos de eso es la fibra dietética, que está contenida en los vegetales. Yo le digo a la gente, sí, los vegetales aportan, y todo el mundo se queda impactado. Yo como solo vegetales. Claro, lo que pasa es que es un tipo de carbohidrato no digerible, ¿verdad? Que el cuerpo no metaboliza, es decir, no transforma como tal en energía, pero sí lo utiliza para nutrir todo lo que es nuestra microbiota, que ya hemos conversado, que es esa flora bacteriana que tenemos en nuestro intestino, y beneficia muchísimo el rendimiento deportivo y lo que es la nutrición como tal. Entonces, entender que estos carbohidratos son fundamentales en la nutrición para deportes de resistencia creo que es básico para poder hablar de otros temas de carbohidratos que son importantes. Acá también identificar que hay otro carbohidrato que es el carbohidrato simple, ¿verdad? Es correcto. Entonces, que casi siempre el carbohidrato simple lo vemos como, uy, voy a pecar, me voy a comer un chocolate, o me voy a comer, a mí me encanta la leche condensada, entonces cuando tengo que hacer cargas de carbohidratos, aprovecho porque ese es el momento indicado. Entonces, carbohidratos simples, ¿a qué nos referimos? Azúcares, mermeladas, cosas que se digieren muy, muy fácil, y está muy concentrado a nivel calórico. Entonces, para poner un ejemplo, mientras consumimos 100 gramos de papa,
equivale exactamente a los 15 gramos de carbohidratos que nos aporta 15 gramos de una cucharada de miel. Es correcto. Y lo importante acá, ¿verdad? Es identificar estos dos tipos de carbohidratos, ¿verdad? Complejos como simples, y cómo podemos utilizarlos en el deporte, Liz, que esa es la parte más importante que queremos hablar acá, ¿verdad? No vamos a satanizar ninguno y de hecho son importantísimos los dos. Sí, porque, por ejemplo, hay que saber identificar en qué momento es útil consumirlo. Tanto con lo que mencionabas de la fibra, por ejemplo, si vamos a hacer cargas de carbohidratos, ok, si vienen los carbohidratos complejos, la papa, la yuca, el camote, el arroz, la pasta, hay un tema con la pasta que ya casi vamos a tocar ese punto, pero para cargas de carbohidratos 3 días o un día antes, este tipo de alimentos, carbohidratos simples, los que llamábamos altos en azúcares, entonces ahí son los que se utilizan durante, pero la fibra, con la fibra hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí, evitar consumirla antes de ya sea la competencia, ya sea el fondo, como el desayuno, evitarla consumir en ese momento o durante, para que la persona no vaya a tener problemas gastrointestinales y vaya a ocasionar algún accidente que no deseamos, que tengamos que parar por dolores o que tengan que ir al baño. Es correcto. Que incluso en el Tour de Francia, hubo un momento en donde un ciclista tuvo que salir y meterse en un restaurante porque tuvo problemas gastrointestinales. Sí. Entonces, o a quien no le ha pasado, ¿verdad? Que estás haciendo, por ejemplo, a mí que me gusta correr, estoy corriendo y de pronto siento la estimulación a nivel de mi intestino, ¿verdad? Que ya sabemos de qué estamos hablando. Y claro, eso es corra, apriete un poquito, ¿verdad? Porque definitivamente se te acelera la digestión y entonces cuando te das cuenta, tienes que ir al sanitario, ¿verdad? Lo cual es incluso útil en aquellas personas que tienen problemas de estreñimiento o para poder ir al baño, pero si estás en una competencia, eso no es lo ideal, ¿verdad? Exacto. Algo que mencionaste, Liz, efectivamente los carbohidratos los utilizamos en procesos de recargas, ¿verdad? O sobrecargas de carbohidratos para una competencia como una carrera de maratón, ciclismo, ¿verdad? Que son exigentes en tema de energía. También recordemos que en este punto hay que hablar de la cotidianeidad, ¿verdad? Que eso es algo que yo siempre le explico a la gente. Durante el día a día, mientras estás trabajando, por ejemplo, porque muchas veces dedicamos 2 horas, 3 horas, y si te dedicas un poquito más competitivo al entrenamiento, en el transcurso de la semana, durante varios días. Pero después de eso vamos a sentarnos 6, 7, 8 horas trabajando. Entonces, en este punto ahí donde yo le explico a la gente, durante el día a día, en lo cotidiano, consumamos carbohidratos complejos, ¿verdad? Y alimentémonos bien con fibra, ¿verdad? Que aquí sí es importante porque incluso va a ayudar en ese proceso de recuperación, de regeneración de tejidos, de nutrirnos, de darnos esa fuerza, reforzar nuestro sistema inmune, ¿verdad? Generar saciedad, ¿verdad? Porque en el día a día estamos incluso concentrados en nuestras labores diarias y cuando estamos en el entrenamiento o vamos previo a una competencia, ahí es donde podemos variar la alimentación y reducir un poquito, como vos estabas diciendo, estos carbohidratos más fibrosos y tal vez hacerlos un poquito menos fibrosos para que sean más rápidos en su digestión y vayan a promover una mayor captación de energía a través del carbohidrato, ¿verdad? Correcto. Y esto me lleva a otro punto importante, es que una de las funciones también de los carbohidratos es la reserva, ¿verdad? Y, por ejemplo, en deportes de resistencia usamos mucho esta reserva y es el glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? El glucógeno, al final, lo que hacemos es como esa concentración de carbohidratos en nuestro músculo, ¿verdad? Para ya hacerlo de una forma fácil de comprender. Entonces, recordemos que el glucógeno empezamos a consumir un poquito más de carbohidratos si vienen eventos de larga distancia, por lo menos de 72 a 48 horas antes, ¿verdad? Entonces, para que el músculo esté saturado, tengamos una buena reserva energética, que es el primer punto que va a utilizar el cuerpo para moverse, para realizar trabajo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos una buena reserva energética o glucógeno a nivel muscular, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una fatiga precoz, va a llegar esa fatiga más antes de lo que esperábamos, ¿verdad? Entonces, es fundamental saber
cómo utilizar los carbohidratos a favor en ese momento. Sí, ¿Okay? Y eso que mencionas es importante. Tuve la experiencia con un cliente con el que estaba trabajando que practica ciclismo de ruta, ¿verdad? Un poco extenso, y iba para un entrenamiento pesado, unas 5 horas, y finalmente, a pesar de que llevaba todas sus ayudas, ¿verdad? Sus recargas de carbohidratos, o sea, sus geles y unas barritas, él me refería en la siguiente sesión, es que me las comía cada 30 minutos como habíamos establecido en la planificación, pero sentía que no me daba la energía porque ya llevaba una fatiga prolongada y que ya el carbohidrato exógeno, que es el que hablamos, que es el que debo consumir durante la competencia, no va a suplir. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto de haber tocado tanto esa reserva de glucógeno que entonces ya ni siquiera el carbohidrato que consumo por fuera me va a suplir. Entonces es muy importante que si practicamos este tipo de deportes, no solo tengamos una alimentación rica en carbohidratos en el transcurso de nuestro día a día, sino que también nos preparemos previo al entrenamiento o previo a esa competencia, como estabas hablando 2, 3 días antes, ¿verdad? Para poder hacer esta saturación de glucógeno en el músculo y a la misma vez, ¿verdad? Poder tener un buen desempeño y que los carbohidratos que llevemos en la recarga, esas barritas, esos geles, ese hidratante, pues sea una ayuda, pero finalmente me permita a mí estos dos aspectos, terminar bien ese entrenamiento, terminar bien esa competencia, no terminar mal, cansado, fatigado, ¿verdad? Totalmente leña, como dice uno popularmente. Y esto me lleva también a otro caso de un cliente que estaba a 1 kilómetro de hacer podio en un evento de ciclismo de montaña, pero ese último kilómetro perdió totalmente la fuerza. Es como el choque a la pared que se conoce. Claro. De un momento a otro perdió la energía y nadie lo pudo recuperar. ¿Y qué sucedió? Estábamos realizando la evaluación y le digo, ok, contame cómo te fue con la carga de carbohidratos. ¿Cuál carga de carbohidratos? Entonces ahí nos dimos cuenta que no se hizo y es fundamental. Acá también importante es que ya más adelante vamos a ir viendo cómo los protocolos, cuánto tiene que irse aumentando los gramos de carbohidratos de acuerdo a la duración de cada uno de los eventos. Y entonces acá con lo que es la seguidilla de lo que vamos a estar comentando con los macronutrientes, también cómo tenemos que hacer ese equilibrio cuando son eventos muy largos, combinar un poquito de grasas y demás, pero siempre que los carbohidratos estén presentes. Es correcto, es el primer macronutriente y más importante y próximamente estaremos profundizando en estas cargas, como estabas hablando, más específicas, y vamos a abordar un poquito el tema de las proteínas, las grasas y los micronutrientes, que poco hablamos de ellos. Así es que los motivamos a que sigan los próximos episodios y que también busquen los anteriores para ir conociendo un poquito más acerca del contenido que conversamos acá en Élite Nutrición Deportiva. Y recuerden, no es paja nuestra, es lo que dice la ciencia.